soporta la tentación, por cuanto haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno tentado cuando de su propia naturaleza pecaminosa o concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto, todo regalo, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto quiere decir no hay corrupción, no hay cambios en Dios. No se contamina Dios. Y primera de Pedro, por favor, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 4. Habla de los deberes conyugales según el título. Pero vamos a leer el 3 y 4 nada más. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. No quiere decir que no se peine, no que es ostentoso, otra cosa. De adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible, de que estamos hablando, el poder del evangelio contra la corrupción, sino el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Padre, de nuevo te rogamos que abras nuestros ojos espirituales, que nos abras el entendimiento, que tu Espíritu Santo imparta su palabra en nosotros para avanzar en el conocimiento tuyo, y que ese conocimiento nos lleve a manifestarte, a representarte, a glorificarte en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada preparé una hoja y hoy tenemos otra, donde se habla en esta clase que el poder de evangelio en el entendimiento, en el contexto del nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto nuevamente? El nacimiento, la vida, la obra, la crucifixión, muerte de Jesús y la resurrección. Después de eso que le acabo de mencionar, aparece el nuevo pacto. Todo lo demás pertenecía al viejo pacto. ¿Sí? El evangelio, para una persona que no conoce de Dios, tiene que ser impartido, compartido desde esa perspectiva. A los nuevos se les habla del nacimiento de Jesús, se les habla de la obra de Jesús, se les habla de la cruz de Jesús, de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, para que ellos comprendan el nuevo pacto que estableció todo eso, y que Jesús dice, este es el nuevo pacto. A partir de ahí hay un nuevo pacto que es con la iglesia, ya no solamente con Israel. Y la iglesia es superior a Israel. Entonces, en el nuevo pacto, el poder de Dios, el poder del evangelio, va más allá de milagros, de señales, de prodigios y de cualquier don espiritual. Porque dijimos que los hechiceros de Faraón hacían milagros. Y cuando los textos que hemos leído dicen que en Dios no hay mudanza, no hay cambios, no hay sombra de variación, y Pedro dice que no hay
que en el incorruptible adorno, que quiere decir prenda, en el vestido de un espíritu afable y apacible, que quiere decir un espíritu tierno, sereno, suave, tranquilo, agradable y pacífico. La naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es incorruptible. Por eso, cuando vivimos el Evangelio, nos mantendremos libres de toda corrupción, por pequeña que sea. Corrupciones como hábitos malos, la mentira, la doble vida. En la medida que aprendemos, conocemos y escuchamos y vivimos el Evangelio puro. ¿Por qué digo el Evangelio puro? Porque fue Pablo siglos atrás que dice que a la iglesia entró, hablando de una manera grosera quizás. Pablo habla de perros que entraron a la iglesia para contaminarla, de falsos maestros. Entonces, históricamente el Evangelio fue cambiando y dejó de ser la exposición del Evangelio. Escúcheme, por favor, con mucha atención. No el Evangelio, sino la exposición del Evangelio empezó a ser corrompida. Y cuando decimos esta noche que el poder del Evangelio en el contexto del nuevo pacto es más allá de los milagros, porque somos testigos que el poder de Dios sí se expresa en milagros, pero cuando se corrompe, escuche con atención, cuando se corrompe ese poder, entonces se dan las manipulaciones. Usted no va a leer que Pablo dice, hermanos, vengan el domingo porque Dios lo va a bendecir. Eso es manipulación. Venga el domingo porque usted va a recibir un milagro. Eso es manipulación. Pablo decía, estoy bendecido en Cristo Jesús. Lea la Escritura. Estoy completo en Cristo Jesús. Pero se empezó a manipular con el Evangelio. Si no viene el domingo, va a ver lo que le va a pasar. Eso es manipulación. Entonces, cuando se corrompe el poder, se da puerta abierta a la manipulación. Y entonces vienen los escándalos, que son grandes torpezas. La torpeza es algo feo, inmoral o poco digno. Sin señalar a nadie porque no es correcto. Pero eso es lo que pasa cuando un predicador, hombre o mujer, se corrompe. Entra el deseo de la fama, se desata el dinero, el abuso, el deseo de tener dinero y usar el dinero de la iglesia para cosas personales, comprar propiedades, lo que fuera. Eso es corrupción. Y es un espíritu manipulador que el que lo tiene manipula y los que lo escuchan se dejan manipular. Por eso usted va a ver personas que saben que el predicador está en una vida desordenada, pero no dejan ahí porque ellos también han caído en el espíritu de manipulación. Esa es la única respuesta. Esa es la realidad de mucho evangélico en el mundo entero. El evangelio debe ser preciso y revelado por el Espíritu Santo para mantener la pureza. El poder del evangelio, hermanos queridos, hermanas, está centrado no en los milagros. Porque Jesús dijo, ustedes me van a decir, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, y nunca os conocí. Porque está centrado en que los hijos de Dios manifiesten al Hijo de Dios. No es asunto de negar el poder de Dios en los milagros, no lo negamos, lo anhelamos, oramos, pero es asunto de enfocarnos en lo que es el evangelio. A Dios le interesa más
levantar una generación obediente y que manifieste a Cristo en todo, más que los milagros. Gracias por su amén. Cuando hablamos de la pureza del evangelio nos referimos a las palabras que son vida y espíritu. El evangelio, cuando se mezcla con pensamientos humanistas, con pensamientos religiosos o para mantener costumbres y tradiciones, se corrompe. El evangelio puro es la verdad presente, es la persona de Cristo manifestada en luz y verdad. Por eso en el nuevo pacto Dios escribe en el espíritu de los creyentes. Escuche su propia experiencia y la mía. Por años usted y yo, y por años la iglesia ha orado así. Padre, háblanos. Espíritu Santo, habla. ¿Cuántos han orado así alguna vez? Sí, levante la mano. Yo he orado muchas veces así. Pero el nuevo pacto incluye lo que Dios mismo dijo en Isaías. Voy a escribir en sus corazones. No se trata de oír, porque cuántos mensajes no he escuchado yo y no he cambiado en una área. Entonces el nuevo pacto enseña, Dios imparte la palabra. ¿Qué quiere decir? Hazlo parte de mí. Imparte la palabra. Amén. Tiene que ver mucho cómo hablamos y cómo exponemos el evangelio de Dios. Es interesante, hablando de la pureza del evangelio, en esta vida en Cristo que nos está impartiendo el Señor, yo he podido reconocer, no sé la cantidad, pero puedo decirles que, no sé, la verdad no quiero hablar de cantidades, porque reconocí delante de Dios que mucho de lo que yo escuché y aprendí, y que yo sinceramente creo que nunca hubo mala intención, sino que lo que hubo fue ignorancia. Y hubo influencia, sí. Establecieron estructuras de pensamientos, de creencias en mi mente, que no me ayudaron a crecer. Y algunos de ustedes y yo pertenecemos a una generación que creímos, respetamos, admiramos las gracias que Dios otorga. Yo quiero decirles públicamente que yo creo en los apóstoles, yo creo en los profetas, yo creo en los maestros, yo creo en los pastores, yo creo en los evangelistas, pero los creo como, escuche esto, que no se trata de títulos ni de jerarquía, porque eso conduce a abuso y a orgullo. Para mí, esos regalos de Dios a la iglesia son medidas de servicio. Medidas de servicio. No es título, no es rango, no es jerarquía. Porque esas tres cosas que acabo de decir han confundido la iglesia y han permitido los abusos que hoy en día vivimos. Se trata de medidas. Y entre más grande es la medida de servicio, acuérdese más, uno debe ser más pequeño. Porque Cristo dijo, el que quiere ser grande, sirva. Entonces, es cuestión de educar a la iglesia nuevamente en estas cosas importantes del evangelio puro. Si alguien es apóstol, no es para que lo adoremos, no es para que le demos todo, no es para que le hagamos fama, no, es para esperar de él un servicio de edificar a la iglesia, de enseñarle a la iglesia. El otro más delicado es los profetas, ¿verdad? Igual, medidas de servicio. Y la vida de usted y la mía no debe estar regida por profecías, no. Está regida por la verdad que Dios nos revela. Porque en el extremo más grande, todos ustedes, la mayoría de seguro saben, que a Pablo le profetizaron y le dijo, un profeta genuino y auténtico de Dios, no subas porque te va a pasar esto. ¿Y qué hizo Pablo? Fue. No menospreció la profecía. Pero la profecía no regía la vida de Pablo. Su vida estaba regida
por lo que él creía que si moría, moría para Cristo, y que si vivía, vivía para Cristo. No esté buscando una palabra profética. No, no es correcto. Dios bendiga a los profetas. Pero no dependemos de eso, porque eso permite caer en manipulación, en dependencia. El evangelio puro es así de claro, preciso. Usted está conmigo en la página 46 de su manual. Los que lo tienen, los que no tienen, podemos sacar una copia rápido para los que lo quieran. Voy a leerle algo que está en su página. Dice: el evangelio, cuando se predica con mayor pureza, produce incorruptibilidad. Ah, qué cosa más linda. Si el evangelio que yo predico lo lleva a usted a ser menos corrupto y me lleva a ser menos correcto, estamos con la verdad de Dios. Pero si mis mensajes son motivacionales, la corrupción no va a salir. Si mis mensajes son de prosperidad, la corrupción no va a salir. Si mis mensajes son suavecitos para que usted no se ofenda, no se va a acabar la corrupción en nosotros. ¿Cómo sabemos que el evangelio que opera en mí es Cristo mismo? Qué cosa, mire. Cometemos menos torpeza voluntarias y nos volvemos más competentes, la mejor palabra, pero está ahí, profesionales de la vida. ¿Qué es una torpeza? Ya se lo dije. Se lo repito con gusto. Torpeza es algo indigno, algo feo, algo inmoral. Si yo vivo el evangelio puro, yo no voy a ser torpe. Esto es delicado, pero es la verdad de Dios. En la concepción del mundo, torpe es aquel que es lento, que es como yo, no es hábil para usar las manos y trabajo mecánico, decoración, carpintero. Pero espiritualmente la torpeza es aquello que nos lleva a cometer inmoralidades, cosas poco dignas, cosas feas. Entonces, si yo soy un torpe y predico el evangelio, estoy haciendo torpe a la gente, así como lo oye usted. Por eso hay gente que no puede salir de la torpeza, porque está oyendo de un torpe una torpeza. Esto es duro, yo lo sé, y asumo mi responsabilidad por lo que digo. Pero el evangelio puro lo saca a uno ser torpe. Porque ¿qué es la sabiduría de Dios? Vivir en la gracia, vivir en paz, vivir en santidad. Cuando yo cometo una torpeza de endeudarme, porque me compré un reloj de $5,000, es torpeza. Aquí le ofrezco un Mercedes-Benz casi nuevo, solo va a pagar 700. Ay, de verdad, en serio, si me lo regala lo vendo, porque yo no lo puedo mantener ese carro. La torpeza es algo feo y estar en deudas es algo feo. El evangelio, hermano, nos limpia, nos purifica, nos hace sabios. En cualquier área que haya inmoralidad, estoy siendo torpe. Para que esa incorrupción se vuelva una manifestación en nosotros, es necesario entender cuál es nuestra profesión, nuestro llamado, nuestra asignación. El ser competentes es también un reflejo, una consecuencia de crecimiento y madurez. Sin embargo, es importante decir que Dios
al ver a todos sus hijos e hijas como ministros, no piense en función de horarios. Es decir, que usted es ministro de Dios porque dice Efesios que usted es ministro, amén. Gracias a Dios por la denominación que nos cubre, pero todavía se usa y se hace la separación, laicos y ministros. Eso no existe en la Biblia. Porque Dios le llama a usted ministro. Amén. Entonces, cuando yo entiendo que Dios no me está viendo, y especialmente ustedes que no se dedican a esto tiempo completo, Dios no me está viendo a mí y no me está midiendo por un horario. Como tú trabajas para mí 8 horas, 10 horas, 12 horas. No, y aquel que trabaja un tiempo completo en su empresa o medio tiempo, entonces este es menos ministro. No existe tal cosa. Usted no se considere ministro usted por las horas que usted le puede dedicar a Dios. No, no depende de eso. Es decir, que usted se convierte en ministro porque Dios lo ha declarado, no por el tiempo que usted obra o trabaja para Dios. Por otro lado, hemos dicho varias veces, y hoy con gusto lo repetimos, que la madurez tiene que ver con redimir, aprovechar el tiempo. Aunque usted tiene su responsabilidad de trabajo, de hogar, amén. Y también se ha dicho que se trata de crear más tiempo disponible para comer, beber y así crecer y madurar en Cristo Jesús. Porque usted me dice, entonces yo estoy pero perdido porque yo no tengo tanto tiempo como usted para crecer y madurar. No es cierto. No es cierto porque Dios es justo. Y lo más posible es que con el poco tiempo que usted tiene, Dios le hable más a usted, Dios lo ministre más a usted. Pero usted vívalo, créalo y hágalo. Y se trata de ir creando más tiempo disponible. Eso tiene que ver con redimir el tiempo, aprovecharlo. Usted trabaja 8 o 10 horas y de ahí el tiempo disponible se va a dedicar a pintar, a barrer, a adornar, a crear su casa como un palacio. Usted no va a tener tiempo. Aparte, ¿verdad? Todas las demás cosas que tenemos que hacer. Es cuestión de aprender a redimir el tiempo, que es aprovecharlo, aprovecharlo. Por eso dice Pablo, dejen de estar perdiendo el tiempo hablando fábulas, cuentos de viejas. No sé por qué dicen viejas, somos más viejos los viejos, ¿verdad? Cuentos de viejos. Hermano, de verdad, aprovechar el tiempo tiene que ver con cosas así. Vaya a su manual, por favor. Segunda de Timoteo 2:4, ninguno que milita, que es parte del ejército de Dios, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Una de las aclaraciones importantes que yo les puedo compartir de esto, el enredo tiene que ver con que usted no puede estar en amistad íntima con una persona que es casi satanista, que es alguien que aceptó a Cristo hace 20 años porque levantó la mano según esa persona, pero su vida está tan distante de Dios. Estoy hablando de personas que usted y yo conocemos que tenemos años de tratarlo. No estoy hablando de un extraño, de una persona nueva, nada que ver con esa gente. Pero aquellos que nos hemos dicho cristianos por 20, 30 años y ahora no estamos en congregaciones, no servimos, no nos importa leer la Biblia, eso es perder el tiempo con gente. Eso es enredarse con gente. ¿De qué le va a hablar esa gente a usted? De cualquier cosa, menos de la verdad presente. Estoy hablando, porque lo voy a repetir, de personas que han estado en iglesias por años. No estoy hablando de parientes que nunca han estado en la iglesia, amigos, compañeros de trabajo. No estoy hablando de esa gente. Estoy hablando de la gente que por años estaba en la iglesia y ahora están tan lejos que no saben ni a dónde están. Dios tiene para nosotros una sola llamado, una sola profesión,
hablando de la gestión, de la asignación que Dios nos da. Dios nos llamó para ser ministros competentes en el nuevo pacto. 2 Corintios 3, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Otra vez más aparece el nuevo pacto. Nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El poder del Evangelio, hermanos, en nuestra vida se expresa sobrenaturalmente por competitividad, por capacidad de Dios. No es mente humana la que nos hace sabios. No es capacidad intelectual, porque entonces algunos no calificaríamos. Es la mente de Cristo, la naturaleza divina que Dios nos ha impartido. La mente humana nos hace sentirse mejor que otros cuando tenemos más estudios, cuando somos más capaces de dar opiniones o ideas, nos hace el orgullo de creernos más que la gente. Eso es basura para Dios. Pero la iglesia, no, la iglesia no. La religión evangélica cristiana, la iglesia no, la iglesia es pura y es santa y es perfecta. Pero la iglesia evangélica enseñó que los teólogos saben más que un miembro. Falso. Que los teólogos entienden más que la gente que está sentada escuchando. Falso. Porque eso es mente humana. Y esto, diga conmigo, es divino. Esto es sobrenatural. Esto se entiende con la mente de Cristo y con la naturaleza divina. El ser competentes. Ya lo dije esto. Vamos a leer aquí, dice, el poder, estamos en la página 46, el poder del Evangelio no se expresa en milagros o prodigios solamente, añádale ahí. Es necesario entender que Dios desata su poder cuando recibimos dos cosas, cuando se nos imparte dos cosas. Añada la palabra imparte. Uno, un único llamado que puede ser manifestado de maneras múltiples. Es decir, nuestra única profesión, asignación, llamado es ser ministros competentes en el nuevo pacto. Que Dios tiene que impartirle a la iglesia que fuimos llamados para ser ministros competentes y que esa competencia no radique en la habilidad humana, en el intelectualismo humano. No está ahí. Porque por eso muchas personas evangélicas se han sentido menos. Y esto ha sido un daño a la iglesia. Por eso los ungidos despertaban admiración y uno se sentía miserable porque no tenía la unción de esa persona. Y para el Señor todos somos ministros. Diga amén y diga gracias a Dios. ¿O no se sintió alguna vez usted miserable? Yo me sentí muchas veces miserable. Tremendos predicadores. ¿Quién soy yo? Qué bárbaro. Yo estoy tan lejísimo. Aparte de ser la idolatría, era ignorancia. No sé cuál de las dos sea peor, pero las dos afectan mucho. ¿Sí? La iglesia debe ser reeducada. Ahí viene el profeta. Aunque sea con credicar, bendígalo. Qué cosa más absurda. Y algunos que otros sinvergüenzas hasta teléfonos para agarrar credicar andan. Con el chip. Listo, ¿verdad? Tremendo. Dos, recibir por gracia, diga amén. La competencia para responder a dicho llamado. Hermano, salga del pensamiento, de la atadura. Es que yo no puedo. Es que yo no entiendo. Hermano, es la mente de Cristo en usted. Si usted nació de nuevo,
Si usted se entregó a Cristo, usted tiene la mente de que ahora, si usted no se entregó, tiene razón, no va a entender ni papas. Ahora, otra vez les pido que alguien me explique por qué dice la gente ni papas. Do you know, Rachel? Aarón, Luis, Manuel, ¿por qué decimos ni papas? Tú averigua eso y nos contás. No se entiende nada. Dice el hermano, yo al pastor no le entiendo nada. Lo que me causa eso es preocupación si nació o no nació de nuevo. Porque usted, si nació de nuevo, tiene la mente de Cristo. Usted no es tonto, usted no es tonta. Usted tiene la mente de Cristo. Y su mente humana le quiere, tú no entiendes. Y tú digas, cállate, mentirosa. Sí entiendo. Porque tengo el Espíritu de Dios. Si usted le haga, ay, hermano, mire, yo no voy a clase porque no entiendo nada. Lo vamos a bautizar otra vez en el océano para sembrarle hielo a esa alma que le grita. ¿Cuántos quieren bautizarse otra vez? No, ve, es una broma. No caigas en las trampas del pastor, mira. Sigue a la página 46. Estas dos cosas activan el poder de incorrupción, hermano. Esto es lindo, esto es precioso y esto debemos desearlo, Señor. Toda corrupción que yo tengo, quiero que la limpies. Le voy a leer algo para que sepa qué pienso en esto. Primera de Juan 5:19. Los que se lo pueden de memoria, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Gracias. Escuchen esto, hermano. Porque estamos hablando de incorrupción y corrupción. Hermanos, la política es corrupción. Llámese demócrata, republicano, independientes, comunismo, socialismo, neoliberalismo. Si no sabe qué es, no se preocupe, no importa. No hay excepción. Mi consejo como pastor de ustedes es, no se identifique con ningún partido. Escúchelo, estoy diciendo como pastor. Dios nos mandó a orar por los gobernantes, no a votar. Escuche esto, lo que yo pienso. La palabra de Dios dice, oren por los que están, no dicen voten. El voto es una acción humanista. Usted no es de pensamiento humanista. Llámese como se que llame, el candidato que viene es portador de corrupción. Ahora es el tiempo de ir a perderlo votando. Y de poner esperanza en un hombre que está expuesto a la corrupción. El mundo entero está bajo el maligno. Así que vaya sacudiendo esa cosa que yo soy demócrata, demoniocótrata, repuliche. Sacúdase esa basura, hermano. Lo digo con claridad hoy. Dios mandó a la iglesia a orar por los gobernantes. Perdóname, Junior, ¿ok? Si grito, perdóname. ¿Está claro, hermano? No te mandó Dios a votar, te mandó a orar. Tampoco nos mandó a juzgarlos, a condenarlos. Tranquilos, déjenlo. Dios lo hará. Orar es la responsabilidad, no votar. Esa es otra cosa que se metió en la iglesia. Y El Salvador, 20 diputados cristianos y más corruptos que los que no son cristianos. No creen los demócratas, no creen los republicanos, es basura. Soy responsable de lo que digo, lo sé, pero le digo lo que pienso. Nadie dice amén, es que son demócratas y republicanos. Para que quede claro, acaban de compartirme que estuve allá en Miami, que no sé, una mujer que está ahí cerca del presidente estaba diciendo, y yo le dije, mentira. Ya demostró que también tiene corrupción. Sea quien sea, hermano.
no pierda su tiempo en esas cosas. No vale la pena identificar con ninguna corrupción. Mejor identifiquémonos con la causa de Cristo. Eso vale la pena. El día que yo lo vea con una propaganda de cualquier partido, lo voy a reprender en el nombre de Jesús. Ahora en El Salvador hay bukelenses. Presidente Bukele, hoy son bukelenses. Si crees que Dios te llamó a ser competente cristiano, para la palabra profesional puede malentenderse, todas tus fuerzas se concentrarán en adquirir. Estamos leyendo la página 47, querida hermana, las competencias de dicha profesión. Pero de ninguna manera alcanzarás a comprender las verdades competentes del llamado de Dios a tu vida. Sin embargo, si comprendes que has sido llamado a ser un ministro competente del nuevo pacto, entonces dichas competencias, inalcanzables por esfuerzo humano, te harán competente para manifestar tu llamado, tu asignación, tu profesión en lo que Dios te envíe, incluyendo profesiones, trabajo, ministerio, etc. La corrupción es aquello que actúa, que se mueve, sobre todo lo que sucede en la tierra, y no pertenece a la vida de Cristo siendo manifestado. O sea que todo lo que no manifiesta a Cristo está expuesto a corrupción, puede tener corrupción. No vamos a ser radicales en decir que todo, pero está expuesto y tiene la simiente de corrupción en alguna manera. Dios no está en la búsqueda de profesionales cristianos o artistas cristianos, ni pastores evangélicos profesionales. El único llamado de Dios es a ser ministros competentes del nuevo pacto. Ese único llamado y profesión puede ser expresado de muchas maneras, como aquello a lo que Dios te envíe, pero siempre recordando el llamado principal y las competencias que te son requeridas. Déjeme leerle algo más para terminar. Y si usted, porque leyó la lección y tiene preguntas de la lección, con gusto voy a intentar responder. No me venga a preguntar si no leyó, eso no es justo, no es verdadero. Si no ha leído, quédese quietito, se ve más bonito, dice mi hermana linda. Aclarando que nuestra profesión es más importante que los llamados particulares que Dios hace para funcionar como pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y profetas. Porque nuestra profesión no depende de un título. Porque si no fuera así, los antes mencionados, o sea, los 5 ministerios famosos, tendrían la responsabilidad de cumplir la profesión. Dicho sea de paso, ese fue invento del hombre. Los 5 ministerios. Nunca dijo Dios eso. Alguien se lo inventó. ¿Dónde quedarían el resto de los ministros? Es cuestión de entender cómo se mueve Dios en esto. Todos los miembros del cuerpo de Cristo tenemos la responsabilidad de cumplir nuestro ministerio. Hay corrupción en la naturaleza humana que es nuestros cuerpos. Hay corrupción en el mundo que está bajo el maligno. Hay corrupción en la religión. Mire, cuando una congregación se corrompe, es la manifestación de la naturaleza humana. Bendita la gracia de Dios, y lo voy a decir en primer lugar por mi persona, que el nivel de corrupción que yo tengo no llega a torpeza. Escuche cómo lo digo, el nivel de corrupción que yo tengo no llega a torpeza. Gracias a Dios y a sus oraciones y a los vínculos que tenemos. Porque les he enseñado y debe ser así. Dios me libre, Dios me guarde, que nunca cometa una torpeza grande. Si la cometiere, todos ustedes tienen la autoridad de decirme, pastor, siéntese, bájese de ahí y sacaremos a la iglesia juntos. Porque si ustedes son religiosos, se van a quedar callados y no van a decir nada. Eso es religión.
Hay un dicho en el mundo que es cierto. Hechor y consentidor pecan igual. Y allá le añadieron y pagan igual. No podemos tolerar la vida de un líder en adulterio y fornicación. Amarlo, cobijarlo, restaurarlo. Amén. El amor de Dios es así. Pero no puede pasar la vida como que no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Pasó algo grande, una torpeza grande. Esto es palabra de Dios. Dios quiere que la incorrupción de Él sea impartida en nosotros. En todas las cosas. Este es el anhelo de Dios para mí y para usted. No tener corrupción. Amén. Bueno, si leyó, si estudió, tiene derecho a preguntar. Si no leyó, si no estudió, no tiene derecho a preguntar. ¿Quién tiene alguna pregunta de esto que hemos estudiado? ¿Está clara la incorruptibilidad? El poder del Evangelio para impartirnos incorruptibilidad. ¿Está claro? ¿Está claro como los chata pati o como el agua de coco? ¿Está claro, hermano Aarón? ¿Sí? Creemos en el poder de Dios. Diga conmigo, creemos en el poder de Dios. Pero cuando se corrompe, entonces viene el dinero, viene la fama, viene la manipulación. Venga el domingo porque Dios le va a bendecir. Ya estoy bendecido, diga. Diga, ya estoy bendecido. Amén. Ustedes, si Cristo tardara y me entierran, tienen que vivir mejor que yo. Porque están conociendo con más tiempo de vida la verdad. La verdad, el evangelio puro de Dios. Y no es exclusivo, es la iglesia. Pero la iglesia está en todo el mundo. Amén. Bueno, como no hay preguntas, vamos a gracias a Dios. Y déjenme, para los que vinieron tarde por tráfico, por trabajo, por pereza, lo que haya sido, el próximo domingo yo le ruego que haga venir a sus hijos. Por meses he estado con un profundo dolor por los jóvenes. Y he estado rogando a Dios, tengo testigos que le vengo diciendo hace meses, que Dios me guiara. He visto el dolor sabio, puro, de algunos padres preocupados por sus hijos como yo. Y Dios me permitió entender dos cosas que vamos a compartir el próximo domingo. No este que viene, que el otro. Así que haga cualquier cosa, primero orar para que su hijo, hija esté aquí el domingo próximo. Que va a ser la despedida porque ya el siguiente vuelven a la clase. De hecho, sea paso una aclaración para los que no saben, los muchachos están preparando el material en inglés y por eso no ha habido clase los domingos. Es cuestión de material. Dice la Escritura, herencia de Jehová son los hijos. Pero la tierra y los evangélicos hemos perdido mucha herencia de Dios. Hace muchos años la iglesia anglo perdió la generación de jóvenes. Por eso muchos templos anglos cerraron, los donaron o los vendieron, porque ya no habían jóvenes. Y se perdió la generación que era herencia de Dios. ¿Okay? Y si perdemos esa herencia, perdemos la generación y Cristo no viene. ¿Cuál es el clamor de mi corazón? Por años es, Señor, levanta tu iglesia. Pero ahora con el entendimiento es levanta la generación que comprende niños tan lindos como Darla, como Aaron Jr., como Nicolás, los
que están en elementary school, los de junior high, los de high school, college, y los adultos y los ancianos. Y yo quiero que ustedes le crean a Dios. Ustedes son ministros de Dios. Dios les habla. Por ejemplo, yo le preguntaba a alguien ahora que aportara algo a esto que yo estoy compartiendo en este momento. Y me decía que la realidad es que algunos de nosotros como padres no tenemos una comunicación con una frecuencia sustancial con nuestros hijos. Pero lo que Dios me dijo es, la generación de niños y jóvenes no están aprovechando lo que usted ha pagado, lo que usted ha pagado, lo que usted ha pagado, lo que usted ha pagado en el Evangelio. No están aprovechando la sabiduría, el esfuerzo, las horas de oración y clamor por nuestros hijos. Los jóvenes no están aprovechando eso. Tu entrega, tu servicio, Señor, no lo han aprovechado. Y una de las cosas que evidencia que no han aprovechado es que no hacen preguntas. Preguntas básicas y fundamentales. ¿Por qué ama a Dios usted, papá? ¿Por qué le sirve a Dios, papá? ¿Por qué usted da a la iglesia tanto, papá? ¿Por qué cree usted lo que usted cree? ¿Por qué vemos que está tan convencida de ir a la iglesia? Y los jóvenes y la gente no hace preguntas por varias razones. No entienden lo que está pasando, no saben hacer preguntas, no les interesa. ¿Por qué estoy yo y usted, por la causa del Evangelio, a dar todo lo que Dios nos pida? Pero literalmente todo lo que Dios nos pida. Nuestros hijos tienen que saberlo. Y si no hacen preguntas, hay que ayudarles a que las hagan. Compartiremos un poquito más ampliamente dentro de 2 domingos, ¿verdad? Esto. Porque yo creo que Dios responde a la oración de ustedes y mía. Usted tiene que tener la carga que sus hijos, bendito Dios, son buenos en el sentido de verdad. Están en casa, trabajan, aunque casi no aportan algunos, otros más que otros, ¿verdad? Pero no basta eso. Se van a perder si no imparte Dios la verdad en ellos. Y no tenemos tiempo para perderlo más. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sí. Tremendo, hermano. Yo de verdad le agradezco a Dios porque estoy viendo luz en esto. No sabía cómo hacerlo. Le dije a Luis, no sé cómo, no entiendo. Pero Dios ha ido aclarando un poquito esto. Y es asegurar la generación de los que ahora están en elementary todavía. Los que tenemos 15, 20 años en la iglesia sabemos que generaciones de jóvenes se han perdido. Literalmente. Y no estamos para más. Y yo sé que usted está con Dios en esto. Amén. Oramos esta noche. Padre, te damos las gracias. Porque esto es el Evangelio. Librarnos de la corrupta naturaleza humana y trasladarnos a la naturaleza divina e incorruptible. Líbrame de usar el Evangelio como instrumento de manipulación, de corrupción. Oro, Señor, por aquellos que con un buen corazón, sincero, todavía no logran ver lo que no está bien.
que está corrupto, lo que se corrompió, que empezó con luz, con santidad, pero que se corrompió por el dinero, por la fama, por el prestigio. Oro, Señor, por esto que estás dándonos, para que tú rescates la generación de niños, adolescentes y jóvenes nuestros, para que esta herencia no se pierda, para que esta generación sea incluida en la generación que vea tu bendito regreso a la tierra, porque Cristo viene, pero por una generación santa, sin mancha y sin arruga. Desplegar, hermanos, significa quitar arrugas. Y hay que desplegar mucha ignorancia en la iglesia. Pero bendito Dios que usted está unido a esto. Bendito Dios que usted, yo sé que usted en el Espíritu entiende esto. Nuestros vínculos crecen en el Señor. Nuestra unidad se fortalece en el Espíritu. Y estamos abrazando la causa tuya, Señor. Tu causa. Tu causa. Rogamos que nos guíes. En el nombre de Jesús. Cerrar la grabación, por favor. Escúchenme, padres y madres. Yo no estoy seguro de lo que les voy a decir.